La puerta no se abría. Los pasos se acercaban detrás de él, arrastrados, torpes. Javier apenas respiraba cuando escuchó el susurro helado en su oído. Si quieres vivir, no mires atrás. La medianoche había caído sobre la ciudad como un velo pesado. Javier cerró su cuaderno en la biblioteca de la universidad y estiró sus hombros adoloridos. Había pasado horas preparando un examen final y apenas se dio cuenta de lo tarde que era. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente los ventanales, como si la noche quisiera recordarle que ya era hora de irse. Cruzó las puertas de vidrio y el aire frío lo envolvió de inmediato. El campus estaba desierto. No se escuchaba el bullicio de estudiantes ni el rugir de los autos. Solo el goteo constante de la lluvia cayendo sobre el pavimento mojado. Javier suspiró. Podía llamar un taxi, claro, pero sabía que le costaría caro y últimamente andaba corto de dinero. La opción más lógica era tomar el último tren. Metió las manos en los bolsillos de su chaqueta y caminó a paso rápido hacia la estación. Las luces de los postes titilaban. Algunas se apagaban y encendían como si no quisieran iluminar su camino. Esa sensación de soledad comenzó a incomodarlo. Miraba de reojo hacia las esquinas oscuras, convencido de que alguien lo seguía, aunque no veía a nadie. Al llegar a la entrada de la estación, notó algo extraño. Todo estaba abierto, como de costumbre, pero había un silencio antinatural, un silencio tan profundo que ni siquiera los ecos de la ciudad parecían llegar hasta allí. No había guardias, ni empleados, ni pasajeros, solo una máquina expendedora encendida en un rincón que emitía un zumbido constante, casi molesto. El sonido parecía más fuerte de lo que debería, como si quisiera llenar el vacío que dejaba la ausencia de vida en el lugar. «Qué raro», murmuró Javier, frotándose las manos frías. Bajó las escaleras hacia los andenes. El eco de sus pasos retumbaba con fuerza, como si cada golpe del zapato fuera amplificado por las paredes húmedas. Ese eco, que normalmente pasa desapercibido, ahora parecía seguirlo como una sombra invisible. Los carteles digitales marcaban la hora exacta. El último tren pasaría en pocos minutos. Javier trató de relajarse, pero una incomodidad se instaló en su pecho. Sacó el celular, pensando en distraerse con redes sociales, pero la pantalla no mostraba señal alguna, solo un icono vacío. De pronto, un ruido metálico, suave y prolongado, se escuchó a lo lejos. Javier se giró hacia el túnel oscuro. Algo se acercaba. Primero un resplandor blanco iluminó la negrura, y poco a poco, la silueta del tren emergió, pero había algo extraño en él. No escuchaba el estruendo habitual de los rieles ni el rugido del motor. Era como si el tren se deslizara sobre el aire, sin peso, sin esfuerzo. Las luces parpadearon sobre los vagones, que parecían más antiguos de lo normal, como sacados de otra época. El metal estaba oxidado en algunas partes, y los ventanales, empañados, dejaban entrever figuras inmóviles. El tren se detuvo frente a él con un susurro metálico que recorrió todo su cuerpo. Javier tragó saliva. Todo en su instinto le decía que no subiera, pero al mismo tiempo, algo en la quietud del andén le hacía sentir que quedarse allí sería peor. Las puertas se abrieron con un chasquido seco. No había nadie esperando para salir, ni un solo pasajero descendió. Con paso tembloroso, Javier dio un vistazo rápido al interior. Había varias personas sentadas en orden perfecto, todas mirando hacia adelante. Nadie hablaba, nadie se movía. «Vamos, es solo tu imaginación», se dijo en voz baja, intentando darse valor. Subió al vagón, y las puertas se cerraron detrás de él con un golpe que retumbó como un portazo. El aire dentro era más frío que afuera, impregnado de un olor metálico, como hierro húmedo. Caminó unos pasos, tratando de encontrar un asiento vacío, pero no pudo evitar mirar de reojo a los pasajeros. Todos estaban rígidos, con las manos apoyadas en las rodillas, la espalda recta, la mirada fija hacia el frente. Parecían muñecos de cera olvidados en un museo. Ninguno levantó la cabeza al sentir su presencia. Nadie pestañeaba. Nadie respiraba. Javier se sentó en un rincón, con la mochila apretada contra el pecho. La incomodidad crecía a cada segundo, como si aquel vagón lo rechazara. Intentó tranquilizarse pensando que eran personas cansadas, dormidas, ajenas a todo, pero en el fondo de su mente, una pregunta lo carcomía. ¿Por qué sentía que esas personas no estaban vivas? El tren arrancó con suavidad, casi sin vibración. Afuera, las luces de la estación desaparecieron en segundos, tragadas por la oscuridad de un túnel que parecía no tener fin. Javier apretó los labios, tratando de convencerse de que todo estaba bien, aunque en lo más profundo de su ser, sabía que no lo estaba. El tren avanzaba con suavidad, casi como si flotara. Javier sintió el impulso de mirar otra vez a los pasajeros, pero se contuvo.
Sabía que si se enfocaba demasiado en ellos terminaría por convencerse de que algo no estaba bien. Aún así, la incomodidad crecía con cada segundo. Se dejó caer en un asiento junto a la ventana, apretando la mochila contra el pecho, como si aquel objeto pudiera darle seguridad. Miró de reojo. Todos seguían en la misma posición, la espalda erguida, las manos apoyadas perfectamente en las rodillas, los pies alineados. Ninguno pestañeaba, ninguno se movía. Eran como maniquíes olvidados en un escaparate antiguo. El vagón estaba iluminado por lámparas amarillentas que parpadeaban con nerviosismo, como si a duras penas lograran vencer la oscuridad. En cierto momento, todas se apagaron al mismo tiempo, dejando el vagón sumido en una negrura asfixiante. Javier se quedó sin aliento, conteniendo la respiración. Entonces, las luces regresaron con un destello violento. Miró por la ventana, esperando ver las calles conocidas de la ciudad, pero lo que encontró lo dejó helado. Afuera no había edificios, ni casas, ni carreteras, solo un túnel interminable, húmedo y oscuro, que se extendía como la garganta de una bestia sin fin. No puede ser, susurró tratando de convencerse de que quizás habían desviado la ruta por reparaciones. Intentó distraerse sacando el celular del bolsillo. Quizás podría avisarle a alguien, mandar un mensaje rápido, pero la pantalla no mostró señal ni aplicaciones, solo una interferencia gris, con líneas que se movían como si el dispositivo estuviera roto. Un ruido metálico salió del parlante del teléfono, como si arrastraran cadenas bajo el mar. Sobresaltado, lo guardó de inmediato. El silencio volvió a reinar en el vagón, un silencio demasiado pesado, demasiado incómodo, interrumpido solo por el repiqueteo leve del tren avanzando en la oscuridad. Javier trató de convencerse de que todo era normal. Son solo pasajeros cansados, nada más. Todo esto es producto de mi imaginación. Pero entonces ocurrió. Una de las pasajeras, una mujer sentada justo frente a él, giró lentamente la cabeza. El movimiento fue tan pausado que parecía antinatural, como si su cuello crujiera con cada grado que avanzaba. Cuando finalmente lo miró, Javier sintió que el aire le faltaba. Sus ojos estaban abiertos, pero carecían de brillo, eran vacíos, como espejos empañados. Ella lo sostuvo con esa mirada muerta por unos segundos eternos, y luego con voz apagada, rota, como salida de un pozo profundo, murmuró: «Tú no deberías estar aquí». El corazón de Javier se disparó, se quedó paralizado, sin saber si responder, gritar o levantarse. «¿Qué? ¿Qué dijiste?», logró balbucear. La mujer no contestó, giró nuevamente la cabeza hacia el frente como si nunca hubiera hablado. Su cuerpo volvió a la misma postura rígida, las manos en las rodillas, los pies alineados. Era como si nada hubiera pasado. Javier tragó saliva, miró a los demás pasajeros, esperando alguna reacción, algún gesto de sorpresa, pero todos seguían igual, inmóviles, indiferentes. Nadie parecía haber escuchado esas palabras. El aire dentro del vagón se volvió más frío, tan frío que podía ver el vapor salir de su boca cada vez que respiraba. Se frotó los brazos, nervioso. El olor metálico en el ambiente se intensificó, mezclándose con algo más, un hedor agrio, semejante al de flores marchitas olvidadas en agua estancada. Trató de calmarse, de racionalizarlo todo. Quizás había imaginado la voz, quizás la mujer tenía algún problema mental, y habló sin darse cuenta, pero en el fondo, en lo más profundo de su ser, sabía que no era eso. Esa frase había sido dirigida a él, solo a él. Miró otra vez por la ventana. El túnel seguía interminable, sin señales de estaciones, sin luces de emergencia, sin nada. Era como si el tren se hubiera desprendido de la ciudad, deslizándose hacia un lugar que no aparecía en ningún mapa. La máquina del aire acondicionado se encendió sola, lanzando un suspiro helado. Javier se estremeció. El murmullo metálico del tren parecía cambiar de tono, como si se convirtiera poco a poco en un lamento lejano. Cerró los ojos, apoyando la cabeza contra el respaldo. Intentó repetirse que todo estaba bien, que pronto llegarían a la siguiente estación, pero en cuanto lo hizo, sintió un ligero roce en el hombro. Abrió los ojos de golpe. La mujer que lo había mirado antes seguía en su asiento, inmóvil. Sin embargo, ahora su mano colgaba levemente hacia un costado, como si hubiera intentado tocarlo. El estómago de Javier se encogió, se levantó de inmediato, tambaleándose. Caminó por el pasillo tratando de poner distancia entre él y esa pasajera, pero mientras avanzaba, notó algo aterrador. Varios de los pasajeros habían girado ligeramente la cabeza en su dirección, no del todo, no completamente, solo unos pocos grados, lo suficiente para que Javier supiera que lo estaban observando. El tren siguió avanzando, nadie decía nada, nadie se movía, y en la mente de Javier resonaban esas palabras como un eco imposible de callar: «Tú no deberías estar aquí». El tren seguía deslizándose sin ruido, y aquella frase martillaba en la cabeza de Javier: «Tú no deberías estar aquí». Sintió que, si se quedaba sentado un minuto más, enloquecería.
Se puso de pie, apretó la correa de la mochila y avanzó por el pasillo. A sus lados los pasajeros inmóviles parecían vigas de madera, rígidos, fríos, ajenos. Evitó sus rostros. No quería saber si lo seguían con la mirada. La puerta hacia el siguiente vagón estaba dura, como atascada. La empujó con el hombro. Chirrió, y un aire más helado entró como una cuchillada. Cruzó el fuelle entre vagones, donde el suelo vibraba y el mundo era solo viento y metal. El tren no hacía ruido, pero allí, en ese cuello estrecho, el silencio pesaba el doble. Empujó la segunda puerta y logró abrirla. El nuevo vagón estaba vacío, o casi. El olor cambió, menos hierro, más humedad vieja, como de sótano cerrado. Las luces parpadeaban a ritmo irregular. En el suelo, justo a media distancia, había un niño sentado con las piernas cruzadas. Tendría unos 7 u 8 años. Llevaba un abrigo oscuro, demasiado grande para su cuerpo, y jugaba con un tren de juguete que hacía rodar sobre una línea imaginaria. El pequeño tren chocaba suave contra su zapato. Retrocedía, volvía a chocar. «Hola», dijo Javier inseguro. «¿Dónde están tus padres?» El niño no levantó la vista. Empujó su trenito, lo dejó ir y lo atrapó con la mano. «Ellos ya bajaron», respondió, con una voz tranquila, casi dormida. «Pero tú, no podrás hacerlo». La garganta de Javier se cerró, miró a su alrededor, como esperando ver una cámara oculta, una broma pesada, algo que explicara todo. No había nadie más, solo el niño y el zumbido leve de las luces. «¿Cómo te llamas?», se animó a preguntar. El niño giró apenas la cabeza, lo suficiente para que Javier viera su perfil, pálido como la cera. «Aquí los nombres se pierden», dijo. «Mejor no uses el tuyo». Aquello le erizó la piel. Dio un paso más, cuidando de no pisar el tren de juguete. El pequeño objeto tenía detalles extraños, ventanas diminutas pintadas a mano, un faro al frente que a veces parecía brillar de verdad, un brillo breve, como un parpadeo. ¿Qué haces aquí solo?», insistió Javier, buscando agarrarse a una conversación normal. «Juego mientras pasan», contestó el niño. «¿Quiénes?». «Los que se quedan». El corazón de Javier golpeó con fuerza en el pecho. Necesitaba salir de ese vagón, necesitaba encontrar al conductor, a un guardia, a alguien que le dijera que todo estaba bien. Sin dar la espalda del todo al niño, continuó avanzando hacia la cabina delantera. La puerta tenía un vidrio pequeño, opaco por dentro. Golpeó. «Hola, ¿hay alguien?». Aguardó. «Oiga, necesito ayuda». Silencio, un silencio lleno de estática, como si hubiera algo escuchando del otro lado sin querer responder. Probó la manija. Estaba fría, resbalosa. Empujó con cuidado. La puerta cedió. La cabina del conductor era estrecha y vieja. No se parecía a las modernas que había visto alguna vez. Todo era analógico. Relojes de aguja, palancas, botones gastados. Había una libreta abierta sobre el panel, cubierta por una fina capa de polvo. Encima de todo, un espejo grande, con marco de madera oscurecida, colgaba inclinado. No reflejaba bien la poca luz del lugar. Parecía tragarla. «Hola», insistió, entrando con paso corto. No había conductor, ni asiento, ni rastro de una persona trabajando allí. Solo una palanca moviéndose sola, adelante y atrás, como si una mano invisible la empujara con suavidad. Cada vez que la palanca avanzaba, el tren parecía acelerar un suspiro. Cada vez que retrocedía, el piso vibraba apenas, como conteniendo un impulso. Javier dio otro paso, y alzó la vista hacia el espejo. Esperó ver su reflejo, pálido y asustado, pero no lo vio. El espejo no lo devolvió. En su lugar, mostró otra imagen, un vagón distinto, más oscuro, lleno de cuerpos tendidos en los asientos, inclinados hacia adelante, con las cabezas ladeadas. No se movían, no respiraban. De sus bolsillos colgaban boletos viejos, atados con alfiler. «No», susurró. Acercó la mano al marco, dudando de sus propios ojos. Nada cambió. El espejo seguía mostrando el mismo cuadro, un vagón lleno de muertos. Distinguió detalles. La mujer del primer vagón estaba allí, con el cabello pegado al rostro, los ojos cerrados. A su lado un hombre con un abrigo largo, tenía la piel grisácea, como papel húmedo. Más allá, un asiento vacío, con una mochila idéntica a la suya. El estómago le dio un vuelco. Retrocedió un poco, chocando con el panel. El tren de juguete sonó detrás de él. Un clac pequeño al golpear la madera. Giró. El niño estaba en la puerta de la cabina, sin cruzarla, mirándolo por primera vez a los ojos. Tenía los iris casi negros, como el túnel. «No toques nada», dijo el niño. «Ellos escuchan». «¿Quiénes son ellos?», preguntó Javier, respirando rápido. El niño bajó la mirada al trenito, lo empujó despacio hacia adelante. La diminuta luz del faro parpadeó. Al mismo tiempo,
La palanca grande avanzó sola un par de centímetros. El suelo tembló. Javier tragó saliva. Miró la palanca, miró el juguete. Volvió a mirar la palanca. No podía ser coincidencia. «Tú controlas esto». El niño negó con la cabeza, pero siguió moviendo el tren de juguete con la mano. Adelante, atrás, adelante. La palanca grande lo imitaba, como un eco obediente. «No lo controlo», dijo. «Solo lo acompaño». Javier buscó el freno de emergencia. Había una manija roja a un costado. La agarró. Estaba helada, tanto que le dolieron los dedos. Tiró con fuerza. No se movió. Tiró de nuevo. Nada. El metal no obedecía. Era como si el freno fuera solo un adorno, una promesa vacía. La radio, un aparato viejo con una perilla agrietada, escupió estática. Luego, entre el ruido, una voz leve, deformada. Javier susurró. «No de...». La estática subió y bajó, como un mar sin orilla, y después cayó. El espejo vibró, muy levemente, como una superficie de agua a la que alguien sopla. Una nube debajo apareció por dentro del vidrio, formando una mancha blanca. Desde el otro lado, una huella se dibujó lenta, como si un dedo invisible escribiera algo, letra por letra. ATR, AS. Javier sintió un cosquilleo en la nuca. No estaba solo en esa cabina. Lo supo sin mirar. «¿Cómo paró esto?», preguntó, con la voz cortada. «¿Cómo me bajo?». El niño dejó inmóvil el trenito. La palanca grande se quedó quieta, en un punto medio. El silencio pesó, otra vez. El pequeño levantó la vista. «Aquí no se baja por voluntad», dijo. «Solo se baja cuando te llaman por tu nombre, o cuando pagas». «¿Pagar qué?». «El viaje». «No tengo dinero». «No se paga con dinero», respondió el niño, sin emoción. «Se paga con algo que te duela». La garganta de Javier se apretó. Buscó en sus bolsillos por inercia, y rozó un papel frío arrugado. No lo sacó. Por puro miedo no lo sacó. «¿Dónde está el conductor?», insistió, como si esa pregunta pudiera salvarlo. El niño inclinó la cabeza, como escuchando un sonido lejano que solo él oía. Cuando el tren sabe a dónde va, no necesita conductor, pero alguien tiene que manejar, alguien ya lo hace. En el espejo la imagen cambió. Ya no era el vagón lleno de muertos, era la misma cabina en la que estaban, pero vista desde atrás, como si una cámara invisible mirara sobre su hombro. En la imagen Javier estaba frente al panel, con la mano a un palmo de la palanca. Detrás de él, pegada a su nuca, había una figura alta, con una gorra antigua de maquinista y una máscara de metal opaco. No se le veía el rostro, solo dos ranuras oscuras donde debían estar los ojos. La figura del espejo levantó una mano lenta, pesada, y la apoyó sobre el hombro de Javier. En ese mismo instante, Javier sintió un peso frío posarse en su hombro real. No se atrevió a girar. El aliento que rozó su oreja era húmedo y viejo, como un túnel que respira. «No mires», susurró el niño desde la puerta. La palanca vibró, el espejo tembló, y la voz que ya conocía, la misma que lo había perseguido desde el primer vagón, dijo a un centímetro de su piel, con una calma cruel: «Ahora sí estás en tu sitio». El peso helado en el hombro de Javier lo hizo retroceder con un salto. Tropezó con la pared de la cabina y salió tambaleándose hacia el pasillo, jadeando. No quería girar la cabeza, no quería comprobar qué había detrás de él. El espejo le había mostrado lo suficiente. El tren se sacudió con brusquedad, como si hubiera pasado por una curva invisible. Las luces parpadearon y en ese instante lo escuchó. Un murmullo lejano que crecía, como si 100 voces hablaran al mismo tiempo desde un túnel profundo. Avanzó a trompicones hacia el vagón anterior. Apenas cruzó la puerta, se quedó paralizado. Los pasajeros que antes parecían estatuas ahora tenían vida, aunque no era una vida humana. Sus labios se movían en perfecta sincronía, murmurando palabras que Javier no pudo entender. No eran español ni inglés ni ningún idioma conocido. Eran sílabas ásperas, llenas de sonidos imposibles, como piedras rozando entre sí. El coro de murmullos lo envolvió por completo, haciendo vibrar el aire. Algunos pasajeros inclinaban la cabeza hacia adelante, otros hacia los lados, pero todos mantenían los ojos abiertos, fijos en la nada. Una oración oscura estaba siendo recitada, y él estaba en el centro de ese ritual. «Basta», gritó Javier, aunque su voz se perdió entre la marea de susurros. El tren volvió a sacudirse. Esta vez, las luces del vagón se apagaron por completo. La oscuridad lo engulló. Javier alzó las manos, buscando a tientas un asiento, una pared, algo a lo que aferrarse. Solo encontró el vacío, y aquel murmullo que ya no sonaba como voces humanas, sino como gruñidos bajos, como un animal respirándole cerca. Cuando las luces regresaron, jadeó con un sobresalto. Ya no estaban sentados. Todos los pasajeros se habían levantado. Los cuerpos rígidos de antes ahora se movían con torpeza, arrastrando los pies, ladeando las cabezas como si sus huesos no encajaran bien en las articulaciones. Avanzaban hacia él,
despacio, pero con una intención clara. Sus ojos brillaban con un tono grisáceo, apagado, pero penetrante, como faroles de cementerio. Javier dio un paso atrás, y su corazón martilló como un tambor. Intentó abrir la puerta que daba al siguiente vagón, pero estaba cerrada con fuerza. Tiró, golpeó, pateó, nada, el metal no cedía. «Ábrame, por favor», gritó, mientras golpeaba con los puños. Detrás de él, los pasos torpes se multiplicaban, un zapato arrastrándose, otro golpe contra el piso, un crujido de huesos. El coro de murmullos se transformó en un siseo colectivo, como una respiración compartida que se acercaba cada vez más. El sudor frío le recorrió la espalda. Cerró los ojos un segundo, apretando los dientes. La puerta no iba a abrirse, tenía que buscar otra salida. Cuando volvió a mirar, uno de los pasajeros ya estaba a menos de 1 metro de distancia. Era un hombre alto, con un traje descolorido. Tenía la piel pegada a los huesos y los labios agrietados, pero lo más terrible eran sus ojos, grises, vacíos, sin pupilas. Extendió una mano huesuda hacia él, los dedos rígidos como garras. «Aléjate», gritó Javier retrocediendo. El murmullo de todos los demás se intensificó, como si hubieran respondido a su grito. Un coro uniforme, inhumano, que retumbaba en su cráneo. El tren entero vibraba con ese cántico. Golpeó la puerta una vez más, desesperado. El metal devolvió un eco hueco, como si detrás no hubiera nada, solo vacío. Entonces lo escuchó, una voz distinta al coro, una voz infantil, baja, pegada a su oído. «Si quieres vivir, no mires atrás». Javier se congeló. Reconoció la voz del niño del tren de juguete, pero no lo veía por ninguna parte. Solo esa advertencia repetida en su mente, clara como el golpe de una campana. «No mires atrás», pero era imposible no hacerlo. El aire cambió. Sintió un aliento húmedo en la nuca. Algo estaba justo detrás de él, tan cerca que podía jurar que si se movía 1 milímetro lo rozaría. Apretó los ojos, con la respiración entrecortada. El sudor le caía por la frente. Todo en su cuerpo gritaba que debía girarse, que debía mirar qué era lo que tenía a su espalda. Y sin embargo las palabras del niño eran como cadenas que lo ataban. «No mires atrás». Los pasos torpes se acercaban más. Podía escucharlos como truenos en el vagón vacío. 1, 2, 3 cuerpos, y luego muchos más. Cada movimiento arrastraba consigo ese olor metálico, mezclado ahora con un hedor insoportable, como carne podrida. Javier apretó la puerta con las manos, temblando. De repente algo frío se apoyó en su hombro. El mismo peso helado de antes, pero más fuerte, más firme. Sintió los dedos clavarse como cuchillos. Un estremecimiento le recorrió todo el cuerpo. No pudo resistir más. Abrió los ojos y, contra toda advertencia, empezó a girar la cabeza, muy despacio, muy lentamente. Y entonces, el vagón entero exhaló al mismo tiempo. El vagón entero exhaló. Fue un soplido largo, húmedo, como si el tren tuviera pulmones. Javier apretó los ojos un segundo, esperando el contacto helado en su nuca, pero no llegó. En cambio sintió que el suelo vibraba distinto. El tren empezó a perder velocidad. No fue un frenazo, fue un cansancio, como si algo enorme se estuviera quedando sin fuerza. Abrió los ojos. Las luces del techo se tiñeron de un amarillo enfermizo, y por primera vez en mucho tiempo, el túnel dejó de ser solo oscuridad. A través de la ventana, aparecieron pilares de ladrillo, y luego un andén. No era una estación normal, era un lugar viejo, fuera del tiempo. Faroles antiguos colgaban del techo, respirando un vapor pálido que no era humo. Las baldosas estaban húmedas y brillaban como escamas. Había un reloj redondo en la pared, detenido en las ceros. Bajo el reloj, un cartel metálico colgaba torcido. Las letras estaban medio borradas. Por un instante leyó «Estación», y el resto se perdió en óxido. Cuando parpadeó, las letras parecieron reacomodarse. A, L, M, A, S. No estaban solos. En el andén, cientos de sombras aguardaban inmóviles. No tenían rostro, solo siluetas deformes con brazos largos. Todas extendían las manos hacia el tren, como si pidieran algo, o a alguien. El silencio era tan denso que dolía. Las puertas se abrieron con un chasquido suave. Nadie empujó, nadie habló. Uno a uno, los pasajeros del vagón se pusieron de pie con esa torpeza mecánica y caminaron hacia la salida. Sus pasos no hacían ruido. Sus cuerpos parecían más livianos que el aire. Cruzaban el umbral, y al tocar el andén, una neblina baja les envolvía los tobillos. No miraban a nadie, no respiraban. Javier se quedó quieto, pegado al respaldo, con las manos agarrando la mochila. Si no se movía, quizás nadie lo vería. Pero entonces, una sombra cruzó el umbral en sentido contrario y subió al vagón. No caminaba, se deslizaba, se detuvo a 3 pasos de él.
En el lugar del rostro tenía un agujero negro redondo sin bordes. De allí salió un lamento, como viento helado entrando por una rendija. No era un grito, era peor, un llanto sin garganta. Cada vez que el lamento vibraba, el aire bajaba de temperatura y la piel de Javier se erizaba hasta doler. No, susurró retrocediendo. No te acerques. La sombra extendió las manos hacia su pecho, como si fuera a quitarle algo que él no sabía que llevaba. Javier no lo pensó, giró y corrió por el pasillo, tropezando con los asientos. El tren parecía más largo de lo normal, como un pasillo de sueños que se estira cuando más apurado estás. Dobló hacia el fondo del vagón y vio una pequeña puerta lateral, de servicio semioculta por un panel. Ahí, tiró de la manija. Estaba dura. Volvió a tirar con todo el cuerpo. La puerta se abrió y él se metió de golpe, casi cayéndose adentro. El compartimiento era estrecho y frío. Olía a papel viejo, madera húmeda y aceites de máquina. Había cajones, una escoba, una lámpara sin bombilla y una estantería con cajas numeradas. Cerró la puerta con cuidado, conteniendo la respiración, y apoyó la espalda contra ella. Afuera, el lamento del agujero negro seguía, más cerca, más frío. No respires fuerte, no hagas ruido. La penumbra le dejó ver poco, pero lo suficiente. Sobre una repisa había talonarios de boletos apilados, algunos atados con hilo, y en el borde, un papel arrugado, como si alguien lo hubiera dejado caer a propósito. Lo tomó con manos temblorosas. Era un boleto, antiguo, cartón grueso, bordes gastados. En el frente, con tinta roja todavía húmeda, estaba escrito su nombre completo. Lo reconoció al instante, con esa caligrafía que no era de lápiz ni de pluma. Era como si la tinta se hubiera posado sola. Debajo leyó: Origen, Universidad, 003. Destino, andén sin retorno. Vagón, CN. Tarifa, dolor. Estado, pago pendiente. Un golpe seco lo sacó del trance. La puerta vibró. Apenas. Algo había rozado el otro lado con la mano abierta. Por la rendija inferior se coló una bocanada de aire blanco. Estaban fuera. Javier apretó el boleto contra el pecho. Notó otra cosa. El reverso tenía un sello ovalado. Entregar al cobrador. Válido solo en el último viaje. El corazón le dio un vuelco. Recordó al niño, su tren de juguete, la palanca obediente, la frase: aquí no se baja por voluntad, se paga con algo que te duela. Miró la palabra tarifa otra vez. La tinta roja parecía latir. ¿Era tinta? No quiso pensar en eso. Un rasguño largo arañó la madera. Luego, otro. Luego, dedos tanteando la ranura, intentando entrar. El compartimiento se llenó de un frío que parecía salir de las paredes. Javier contuvo el aliento y miró alrededor buscando cualquier cosa para trabar la puerta. No había nada pesado, solo papeles, una caja de sellos, una perforadora vieja. Entonces, bajo la puerta, rodó un vagón diminuto. El tren de juguete entró por la rendija como si alguien lo hubiera empujado desde el pasillo. Se detuvo entre sus pies. El faro minúsculo se encendió un segundo, lo justo para iluminar el interior del pequeño cuarto. Vio algo más en la estantería, un libro grueso de tapas negras, con marcas de dedos, un registro. Lo tomó y lo abrió donde estaba una cinta roja. Nombres, fechas, destinos, algunos tachados, otros apenas empezados. Pasó páginas con desesperación, hasta que lo vio: Javier. La línea estaba incompleta, y a la derecha, la pluma invisible escribía sola, letra por letra, lentamente: confirmado. No, susurró. Pasó el pulgar con fuerza para borrar la palabra. La tinta se embadurnó, pero al parpadear, volvió a estar nítida, como una cicatriz que no quiere cerrarse. Cerró el libro de golpe y lo devolvió a la repisa, con los dedos entumecidos. Afuera, los lamentos se callaron. El silencio no trajo alivio, fue peor. En el andén, una campana sonó 3 veces, grave, antigua. El eco se metió en el compartimiento como agua fría, y entonces escuchó su nombre. No como antes, no en susurro. Lo llamaron desde lejos, desde el andén, con una voz múltiple, hecha de muchas voces. Javier cerró los ojos y se tapó los oídos, apretando el boleto. Recordó otra advertencia del niño: aquí los nombres se pierden, mejor no uses el tuyo. No respondió. El llamado volvió, más cerca. La manija de la puerta giró 1 milímetro, se detuvo, giró otro. La madera chasqueó. Javier metió la perforadora vieja en la base de la manija para trabarla. No aguantaría mucho. Miró de nuevo el boleto, buscando una salida escrita, una letra pequeña que lo salvara. Abajo del todo, en una tipografía diminuta, leyó: reglas del viaje. 1. Entrega el boleto cuando te lo pidan. 2. No respondas si escuchas tu nombre. 3. No mires atrás. Su garganta se cerró, todo encajaba, y nada ayudaba. El faro del tren de juguete parpadeó por segunda vez y se apagó, como si hubiera cumplido su papel. En la ranura, una sombra se detuvo.
El aire se volvió aún más frío, y el compartimiento olió a metal húmedo, a máscara de hierro. Muy lejos, al otro lado del andén, un silbato sonó claro, limpio, definitivo. «Viene», susurró una voz finita del otro lado de la puerta. «El niño, guárdalo, todavía puedes elegir». La manija giró por completo. La perforadora se dio con un crujido. Javier apretó el boleto con una mano y el tren de juguete con la otra. No sabía qué precio le iban a pedir. Solo sabía que alguien iba a cobrarlo. El silbato sonó por segunda vez. Más cerca, mucho más cerca. Y al otro lado, alguien dijo con una calma cruel, como quien ya conoce el final: «Pasajero, su boleto». El compartimiento tembló cuando la puerta se abrió de golpe. Javier salió disparado al pasillo, con el boleto arrugado en la mano, respirando como si acabara de correr kilómetros. El tren volvió a ponerse en movimiento. Sintió la vibración recorrer sus pies, pero algo había cambiado. Ya no era el traqueteo de rieles sobre metal. Era un deslizamiento suave, antinatural, como si el tren flotara en el aire. Corrió hacia la ventana más cercana, buscando desesperadamente un punto de referencia, un respiro de realidad, pero lo que vio lo paralizó. Afuera ya no había túneles, ni estaciones, ni ciudad. Solo un vacío oscuro que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Un abismo infinito, sin estrellas, sin suelo, sin arriba ni abajo. El tren parecía suspendido en medio de la nada, viajando por un espacio que no obedecía a ninguna ley conocida. «No, esto no es real», murmuró, golpeando el cristal como si pudiera romperlo. El reflejo en la ventana le devolvió su propio rostro, demacrado, con los ojos desorbitados. Y entonces, detrás de él, en ese mismo reflejo, apareció una sombra. Un silbato sonó, agudo, cortando el silencio como una navaja. El eco se prolongó, rebotando en el vacío, como si todo el universo lo hubiera escuchado. Javier giró con brusquedad. Al fondo del vagón, emergiendo de la penumbra, apareció la figura del conductor. Caminaba con paso firme, aunque sus pies no parecían tocar el suelo. Llevaba una túnica oscura, desgastada, y sobre la cabeza una capucha que proyectaba sombras imposibles. Pero lo más aterrador era su rostro. Estaba cubierto por una máscara de hierro oxidado, tosca, con ranuras negras en lugar de ojos. El metal tenía grietas que parecían cicatrices, como si la máscara hubiera estado en carne viva alguna vez. Javier retrocedió, apretando el boleto contra su pecho, sintiendo que el papel ardía. La figura se detuvo a 3 pasos de él, extendió una mano huesuda, cubierta por un guante desgarrado, y habló con voz grave que resonó en las paredes: «Todo pasajero debe entregar su boleto». El tono no admitía negociación. Era una sentencia. «No, yo», balbuceó Javier retrocediendo. «No quiero esto. No me corresponde». Intentó guardar el papel en el bolsillo, pero una fuerza invisible lo empujó hacia adelante. Sus dedos se abrieron solos. El boleto flotó en el aire y se posó suavemente en la mano del conductor. Javier intentó resistirse, luchando contra esa fuerza como un hombre ahogándose que pelea contra la corriente, pero fue inútil. La figura levantó el boleto frente a su máscara. La tinta roja brilló como sangre fresca. El conductor inclinó la cabeza, como si leyera en silencio, y entonces emitió un sonido que no era risa, pero tampoco era humano. Una mezcla entre un chirrido metálico y un suspiro satisfecho. «Bienvenido», dijo con una calma cruel. «Tu viaje apenas comienza». El vagón entero se estremeció. Las luces explotaron en destellos, y el tren se precipitó hacia adelante con una velocidad imposible. Javier cayó de rodillas, aferrándose a los asientos para no salir disparado. Afuera, el vacío comenzó a cambiar. Se llenó de destellos rojos, como brasas flotando, y de sombras que se retorcían a lo lejos. No había suelo, pero podía jurar que escuchaba pasos gigantescos debajo de ellos, como si algo los persiguiera en la oscuridad infinita. El aire dentro del vagón se volvió denso, sofocante. Voces empezaron a surgir de todos lados. No eran susurros aislados como antes. Eran miles de voces al unísono, gritando su nombre. Javier rugían, con eco, con furia, con hambre. Se tapó los oídos, pero no sirvió de nada. Las voces estaban en su cabeza, en su pecho, en sus huesos. Se arrastró hacia atrás, intentando huir de la figura encapuchada, pero cada vez que miraba, el conductor estaba más cerca, avanzando sin prisa, con la certeza de que no había escape. El silbato volvió a sonar, y el tren se inclinó hacia un costado, como si cayera en espiral. Por las ventanas ya no había brasas ni sombras, había rostros deformes pegados al cristal, gritando, llorando, golpeando con manos que no podían romperlo. Eran como almas atrapadas en la superficie, pidiendo entrar. Sus ojos blancos lo miraban a él, solo a él. «Déjenme salir», gritó Javier, golpeando la ventana con los puños. «No me lleven». El conductor se inclinó sobre él. El hierro de su máscara brillaba débilmente. Con un movimiento lento, levantó la mano y apoyó un dedo en la frente de Javier. «Ya estás en casa», susurró.
En ese instante, el tren se hundió en la oscuridad absoluta. El vacío los tragó, y con él, todo sonido, toda luz, toda esperanza. Javier cayó en un silencio infinito, pero entonces escuchó lo peor. Un llanto lejano, interminable, de miles de voces atrapadas. Todas lo llamaban, una y otra vez, como si quisieran devorarlo con su eco eterno. Y en medio de ese coro de agonía, comprendió con el corazón helado que nunca más volvería a casa.